Bien, eh, vamos a ver un pequeño repaso. Solo permítanme. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que vimos la semana pasada. Voy a entrar aquí a la plataforma. Estamos en el principio de la salvación y bueno, ya vimos la introducción. Empezamos con la lección número uno. Solo quiero ver que está un poco lento esto. Bien, entonces, el principio es sobre la salvación. La lección número uno tiene que ver con la seguridad de la salvación. Entonces, lo que estuvimos viendo es que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque es una obra de Dios, es un regalo inmerecido hacia los hijos que por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y nosotros por la fe en Él es que podemos ser aceptos ante el Padre. Y estuvimos viendo que esa fue una decisión del Padre desde antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros deberíamos estar seguros porque estamos en las manos del Padre y en las manos del Señor Jesucristo. Entonces a veces podemos llegar a tener algunas dudas, pero la palabra de Dios nos enseña a que nuestra salvación, además de ser segura, es eterna. Y nos los ha demostrado el Padre. Hay muchos textos bíblicos al respecto, pero uno de tantos temas de cuáles son esas evidencias que el Padre muestra es por medio de su propósito. Él tuvo el propósito de hacernos sus hijos y tiene una razón de ser, tiene un propósito que está en Él, por su buena voluntad, dice la palabra también. Y al fin y al cabo, ese propósito es glorificar a esos escogidos perdón, glorificarse en ellos y relacionarse con los llamados. Y ahí me incluyo, pues, o sea, todos nosotros, los que somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y vimos varios textos bíblicos. Permítanme, quiero ver. Entonces, también otra de las evidencias o pruebas mostradas por el Padre es por su poder. ¿Por qué? Porque Él guarda el creyente y vimos que específicamente Dios es todopoderoso, es poderoso para no permitir que caigamos, que permanezcamos así en pecados. Los que somos hijos de Dios, tarde o temprano llegaremos al redil, a las buenas o a las malas, pero de llegar vamos a llegar porque es un designio del Padre. También hemos visto en la semana pasada de que hay evidencias o pruebas mostradas por el Hijo también. Una de esas evidentes es por su muerte, porque Cristo vino, se encarnó, siendo la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? O sea que desde la eternidad pasada, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son un solo Dios en tres personas. Estaban unidos en esencia, en pensamiento, en plan, para poder, permítanme, perdón que tengo un poco de tos, estaban de acuerdo en el propósito que tenían para la creación. Y en Cristo Jesús, pues, eh, en ese tiempo el Hijo no era el Cristo todavía, ¿verdad? Sino que el plan de salvación era que iba a venir a encarnarse en Jesús y desde ahí poder, poder cumplir el plan de salvación por medio de su muerte, porque Él muere por nosotros los pecadores
para que podamos ser aceptos ante el Padre. Luego, otra prueba o evidencia del Hijo es por medio de sus oraciones. Ahí en la palabra de Dios, en varias ocasiones él hizo el tipo de oraciones de intercesión, pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, ahí está clarísimo esa oración de intercesión que hizo no solo por sus discípulos y los que estaban con él en ese momento, sino incluyéndonos a nosotros mismos, que íbamos a creer en él. Entonces, esa es una prueba que nos muestra el Hijo, que Cristo intercede y aboga por nosotros para la salvación. Luego estuvimos viendo las pruebas mostradas por el Hijo. Perdón, otra vez. Continuamos con las pruebas mostradas por el Hijo. Él aboga por nosotros. Nuestros pecados no deshacen nuestra salvación. O sea, no hay un límite de pecado, un pecado que digamos, este es el quebrantable del pacto. Aunque si bien existe un pecado imperdonable, ¿verdad? Que se dice normalmente que es cuando se atribuye eh, la manifestación del poder del Espíritu Santo o sea, se le atribuye como que eso es algo provocado por un demonio o por un mal espíritu, algo así es como se interpreta normalmente, pero eh, realmente es mucho más profundo. Acuérdense que en esos tiempos el Señor Jesús siendo Dios, Dios en el Hijo, o sea, Dios encarnado en Cristo Jesús, eh, estaba presente a ellos. Y ellos, con ellos me refiero a los fariseos y a los demás que no creían en él. Y ellos atribuían de que por el poder de Belzebú, él es que hacía esos milagros, pero en sí el pecado era mucho más grande que solo atribuir el poder a demonios, ¿verdad? Sino que el hecho era de que no creían en Cristo Jesús. Y eso tiene más congruencia, ¿verdad? Porque cualquiera de los cristianos, nosotros podemos tener temor eso, ¿verdad? Temor en eso, de que si he hecho o sea, que si estoy en el pecado imperdonable, que si por haber dicho tal cosa caí en ese pecado o algo así, pues con solo el hecho que tengamos esa preocupación nos dice de que estamos bien. ¿Por qué? Porque el pecado imperdonable, acuérdense que todo radica en mi fe. En qué tengo puesta mi fe? ¿Está puesta en mis obras o está puesta en el Señor Jesucristo? Entonces, si yo tengo la fe puesta en el Señor Jesucristo, esa es la justificación, o sea, esa es la salvación, ese es el plan de salvación del Padre. Entonces no es por una obra, no es porque yo esté, no sé, yo vi que una gente estaba haciendo algunas cosas y por accidente yo dije, pucha, que eso es como que están endemoniados, ¿va? Y, y, y por eso yo me condeno para perdición, ¿verdad? No, o sea, y el contexto lo que nos da a entender es de que ellos no creían y no iban a creer en el Señor Jesucristo como Mesías, como Hijo de Dios, los fariseos. Y ahí sí tiene lógica, ¿verdad? Porque el que cree en el Hijo tiene la vida eterna y el que no cree, pues se pierde, ¿verdad? Pero bueno, um, viendo eso, su obra en el Calvario quita la culpa de nuestros pecados. Ya nosotros, si bien seguimos en este mundo con esta naturaleza pecaminosa, eh, somos transformados de gloria en gloria por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, sí, poco a poco vamos cambiando a la medida del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Bien, ahí vimos varios textos bíblicos, pruebas mostradas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos renueva. Este es conocido como la regeneración, el nuevo nacimiento por el Espíritu, profetizado desde el Antiguo Testamento, cuando el Señor dice de que, bueno, cuando en las Escrituras nos dice que Dios
daría como un nuevo corazón, quitaría el corazón de piedra y nos daría un corazón de carne. O cuando dice que va a circuncidar el corazón de las personas y no una circuncisión física como era en ese Antiguo Testamento para poder ser parte del pueblo de Israel, sino que iba a ser una circuncisión espiritual. O también el valle de los huesos secos, de que esos huesos estaban, eran como cuerpos muertos ahí, ¿verdad? Pero por medio del Espíritu iban a tener vida de nuevo. Entonces ahí vemos como, por así decirlo, una palabra actual, spoiler, como a, algunas sombras, algunos tipos que nos representaba lo que iba a pasar con la venida del Señor Jesucristo y la venida del Espíritu Santo, de que íbamos a nacer de nuevo. Y por eso es que el Señor Jesús no bueno, él sabía, pues él sabe todas las cosas, pero él le recriminó a Nicodemo, eh, de que por qué si él era un maestro de la ley, o sea, cómo no sabía eso del nuevo nacimiento, cómo no lo sabía. Y acuérdense que en ese tiempo lo único que tenían los judíos era el Antiguo Testamento, era la Torá, eran los escritos de los profetas, la ley y los profetas. Entonces, él debería de saber eso, haber interpretado de que espiritualmente algo iba a pasar con la venida del Mesías, pero y ese nuevo nacimiento, esa circuncisión del corazón, pero él no lo entendía, pero es eso, el nuevo nacimiento era eso, que el Espíritu Santo viene a morar con el creyente, somos bautizados por medio de ese Espíritu Santo y por ende tenemos el sello, una garantía de que somos hijos de Dios y que tenemos esa esperanza de gloria de que al llegar el día que nos toque estar en la presencia del Señor o si Cristo viene, pues estaríamos frente de Él, eh, que vamos a ser salvos, que vamos a estar en esa vida eterna, o sea, ya estamos en la vida eterna, de hecho, o sea, porque nuestra alma no es que se destruya, pues como dicen algunas denominaciones por ahí, sino que somos eternos, pero vamos a estar en el reino del Señor Jesucristo. Bueno, y leímos varios textos bíblicos, entonces la salvación es eterna y completamente segura para todo aquel que cree. Bien, eso es lo que vimos la semana pasada. Ahora vamos a retomar lo concerniente a esta semana. Y para esto, pues vamos a dar lectura a la presentación. Perdón, quiero ver. Bueno, pero antes voy a hacer una oración para poner en manos del Señor este tiempo. Solo quiero ver la asistencia. Bueno, estamos los que estamos. Se nos ha unido hermana Julia Amador. Eh, bueno, gloria a Dios que es, ya vemos varios aquí en la clase, ¿verdad? Y esperamos que pronto se conecten los demás hermanos. Bien, voy a orar si gustan. Padre, te damos las gracias por este día que nos has dado. Gracias, Señor, por tu cuidado que tienes para con cada uno de nosotros. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu misericordia. Cuida, Señor, nuestras vidas. Ayúdanos a vivir conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad y a hacer lo que a ti te agrada, Señor. Perdona nuestros pecados. Sabemos, Señor, que somos débiles en la carne, pero también sabemos, Señor, que en Cristo Jesús somos más que vencedores porque tenemos puesta la fe en Él, quien por medio de Él nosotros somos aceptos a ti, Señor, somos justificados. Gracias, Señor, por ese amor que nos tienes. Te pedimos, Señor, por este tiempo. Bendice esta clase, Señor, que pueda desarrollarla de la mejor manera. Dame, Señor, de tu Espíritu Santo en abundancia para que pueda hablar todo lo que sea conforme a tu palabra, que no sean mis pensamientos, mis ideas, sino lo que tu palabra nos diga, Señor, y nos hables. Háblanos al corazón, Señor, a cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos, Señor, a todos los que estamos aquí presentes y los que se van a unir pronto. Ayúdanos, Señor, a buscar más de ti, a conocer más de ti. Guárdanos, Señor, y bendícenos grandemente. Ten cuidado de las familias representadas aquí, Señor, y
Te pedimos, Señor, que podamos tener un buen descanso en este fin de semana, que podamos ir a tu a la iglesia, Señor, donde nos congregamos cada uno, para ser parte de ese cuerpo, Señor, de ti, que donde nuestro Señor Jesucristo es la cabeza, y que podamos ser parte de esa iglesia, Señor, unidos, Señor, en el Espíritu, en amor, para cumplir el propósito que tienes para con tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, por todo. En tu nombre te damos las gracias y ponemos este tiempo en tus manos. En Cristo Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, vamos, igual, o sea, en algún momento si ustedes consideran interrumpirme por alguna consulta, algún comentario, cualquier cosa, pues tengan toda eh, esa disposición, tengan esa confianza de interrumpirme, no hay ningún problema, solo levanten o abren su micrófono y lo pueden hacer, no hay ningún problema. Bien, estamos en la lección número 2, el alcance de la salvación. Vamos a ver hasta dónde llega esa salvación, ¿verdad? El objetivo es comprender el alcance de la salvación, produciendo frutos genuinos de arrepentimiento, porque sin frutos, o sea, sin... Y eso de frutos, ¿qué es, verdad? En parte tiene que ver con obras, definitivamente, o sea, el fruto es algo que surge de un árbol, ¿verdad? Que si ese árbol ha sido, bueno, viene de buena semilla, se ha cuidado, está en las condiciones adecuadas, va a dar fruto. Entonces, nosotros también damos frutos de algún tipo de obra. Es cierto, hay frutos, hay dones espirituales, hay frutos del espíritu, que, por ejemplo, paz, gozo, eso tal vez no es una obra en sí que sea como que, o sea, a la larga sí, pero o sea, interpretémosla así, ¿verdad? Que si yo estoy gozoso, yo tengo paz, la gente de mi alrededor me van a ver con ese tipo de actitud y van a decir, este muchacho, o sea, a pesar de que la situación que está viviendo, digamos, porque esa paz y ese gozo es algo del espíritu, ¿verdad? O sea, algo que no es determinado por las circunstancias que le rodean. Puede que la persona esté muy en una mala situación, pero sin embargo está presente esa paz que es la que viene del Señor, ¿verdad? Que no es como el mundo la da, pero y también puede tener ese gozo, esa alegría, esa seguridad, esa confianza de que Dios tiene control de todo. Entonces, eh, a pesar de las circunstancias, la gente puede ver eso en uno, tal vez, ¿verdad? Y eso eso glorifica al Padre, porque la gente dice, bueno, este muchacho es diferente, yo sé que es cristiano y a pesar de su situación, se le nota que es una persona alegre y que tiene una paz interior, no sé por qué, ¿verdad? Bueno, entonces, ese es un tipo de obra. ¿Por qué? Porque las personas lo miran, miran eso y glorifican a Dios de alguna forma, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, tiene que ver con obras también y que sean genuinas de arrepentimiento, o sea, porque si no hay ese tipo de fruto, entonces puede ser un poco cuestionable el arrepentimiento que haya tenido una persona, ¿verdad? Eh, pero igual, o sea, ahí solo Dios sabe quiénes son sus hijos y nosotros pues también podemos juzgar, no es que no podamos juzgar, ¿verdad? Que muchas personas dicen que nosotros no somos quien para juzgar a nadie, pero el principio es de que, pues por el tema de la parábola, bueno, de lo que mencionó el Señor Jesucristo, de que no tenemos que ver la paja del otro, sino la viga nuestra, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, ¿qué es lo que decía, verdad? El Señor Jesucristo. Hipócrita decía, saca primero la viga que tienes en tu ojo para poder ver bien y sacar la paja de tu hermano, del ojo del hermano. Entonces, no es que no debamos juzgar, sino que debemos juzgar con el justo juicio. ¿Por qué? Porque si yo estoy en una condición para juzgar, ahí sí yo puedo dar mi opinión, pero si no, o sea, si yo tengo la gran viga ahí, o sea, no tengo justificación moral ni bíblica para hacerlo, ¿verdad? Entonces hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Que si no tengo yo eh, o sea, no tengo capacidad moral para poder, eh, no sé, juzgar, o sea, o denunciar algo, ¿verdad?
por mencionarle algo a alguien, mejor hay que abstenerse. Pero bueno, también dice, mostrando un corazón agradecido. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos de la salvación? Por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por nuestras obras, sino por pura gracia, por puro don, por puro regalo del Señor. Entonces, definitivamente hay que estar agradecidos y hacer lo que, a la medida de lo posible, lo que Él nos dice que hagamos, ¿verdad? Que tiene que ver con hacer frutos, tiene que ver con amarlo, hacer su voluntad, amar al prójimo, etcétera. Entonces, habíamos visto en la lección número uno, permítanme, creo que alguien se conectó. Ok. Habíamos visto en la lección número uno que la salvación no se pierde. Ahora lo que estamos viendo es que la salvación es eterna. Y esto es tratado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. No es algo nuevo, sino que a lo largo de toda la escritura nosotros vamos a ver el tema macro principal que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, que es la persona central de toda la trama del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Pues Él es el que, por medio de Él es que somos salvos, por medio de Él es que alcanzamos misericordia, Él es el que reina, Él es el que une tanto el cielo, lo espiritual con lo terrenal, porque va a llegar un momento en que vamos a vivir en esta tierra, una tierra nueva, con Él en la cabeza. Entonces ahí se va a unir, por así decirlo, el cielo y la tierra, Jesús habitando con su pueblo y nosotros aquí también, ¿verdad? Con nuestros cuerpos glorificados. Entonces es algo muy bonito, toda la Biblia habla del Señor Jesucristo. Desde la perspectiva de Dios, Él hace la obra completa. ¿Cuál es esa obra completa? De traer de la condenación a las personas, a los pecadores, a quienes ha elegido para salvación y los justifica. ¿Por medio de quién? Por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y nos trae de la muerte hacia la vida eterna. Muerte espiritual, ¿verdad? Muerte, desde la caída de Adán y Eva. Desde ahí, pues, el ser humano que tiene la imagen, bueno, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, esa imagen y semejanza fue distorsionada y por la paga de ese pecado que mora en nosotros, esa naturaleza pecaminosa, es que nosotros morimos físicamente, ¿verdad? Pero sabemos que en Cristo Jesús y por la salvación de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, es que nosotros tenemos ese camino hacia la vida eterna. Desde la perspectiva humana, eh, tenemos bendiciones de estar en Cristo Jesús, obviamente, ¿verdad? Tenemos esa salvación, tenemos esas promesas que están en la palabra, que si bien nuestra ciudadanía no está aquí en este mundo y en muchas partes del Nuevo Testamento nos dice de que el mundo nos odia, que nos aborrece, que no tenemos que amar las cosas de este mundo, pero sin embargo el Señor, a pesar de que no somos de este mundo y que el mundo nos odia, pues Él nos cuida y nos da lo que necesitamos, ¿verdad? Pero más que todo, definitivamente la vida eterna, el reino de nuestro Señor, ahí es donde vamos a disfrutar de todas esas bendiciones y bueno, van a ser un tiempo glorioso, ¿verdad? Entonces podemos ver que tenemos bendiciones tanto en esta vida como en la vida venidera. Y solo para tomar en cuenta algún texto bíblico relacionado a, a esta salvación, permítanme, solo quiero poner grande esto. Podemos ver ese plan de salvación desde el Génesis, prácticamente en los primeros versículos, en los primeros capítulos de la Biblia. Podemos ver un protoevangelio, o sea, un evangelio como proto viene de como inicial, algo así como prematuro, algo así. O sea, que lo primero que viene hablando sobre este tema, ¿verdad? Entonces, en Génesis capítulo 3 versículo 15, aquí hay una profecía que dice, y pondré, hablando Dios Padre,
a la serpiente como el castigo que se le está imponiendo por lo que pasó ahí en el Edén. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es una profecía un poco difícil de interpretar porque no se puede interpretar de forma literal, sino que se tiene que ver con ojos espirituales. El enemigo, nosotros sabemos que la serpiente es representada bueno, o sea, Satanás es representado en la serpiente, es el enemigo. Y por medio de él es que cayó el ser humano, ¿verdad? Obviamente eso no estaba fuera del conocimiento del Padre, sino que era parte del plan de salvación, el plan de esta creación. En sus designios ya estaba eso, ¿verdad? Porque él vive en la eternidad, él sabe todo, cómo va a ser todo, ¿verdad? Pero el punto es de que eh, aquí estamos viendo de que esa mujer a la que se refiere, sí, es Eva, los descendientes de Eva, ¿verdad? Los descendientes. Entonces, por eso es que dice, y entre tu simiente. Entonces la mujer puede representar de alguna forma el ser humano, nosotros, ¿verdad? Y esa simiente se refiere a Cristo Jesús. Y entonces dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, hablando de, bueno, en ese caso tu simiente se refiere a la del serpiente, ¿verdad? Y la simiente suya. ¿Por qué? Porque cuando vino Cristo Jesús aquí, cuando se encarnó, no la tuvo fácil, ¿verdad? De hecho, quizás Satanás no sabía, no logró interpretar bien las escrituras, o no sé si, no sé, es que habría que ver, yo creería que no logró interpretar bien las escrituras y quiso destruir al Señor Jesús, porque si él hubiera sabido de que al matarlo iba a perder prácticamente, ¿verdad? Quizás no lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero quizás él no había deducido eso, de que, porque en la escritura sí nosotros ahora, miles de años después, ¿verdad? Podemos comprender eso, de que Cristo Jesús venció en la cruz con su muerte y lo confirmó con la resurrección, no lo confirmó a nosotros. Entonces, en ese momento quizás Satanás no logró entender todas las cuestiones de la Biblia y, y quiso matarlo. Por eso es que ahí se menciona de que, y tú le herirás en el calcañar, o sea, la serpiente como que mordió el calcañar del Señor Jesucristo. ¿En qué sentido? De que él sufrió y padeció eh, todo lo que le sucedió, ¿verdad? Hasta murió, pues. Pero ¿qué pasa? Una herida, comparemos una herida en el calcañar con una herida en la cabeza. O sea, la serpiente quedó aplastada, o sea, Satanás ahí perdió prácticamente, perdió toda la guerra, pues ahorita por eso es que está como león rugiente, viendo a quién devorar. Y está como amarrado, por así decirlo, en tiempo y espacio, es cierto, todavía tiene poder aquí en la tierra, pero ya no nos puede acusar a nosotros que somos hijos de Dios, porque en Cristo Jesús es que nosotros somos representados ante el Padre. Entonces ya no hay ese tipo de acusación directa hacia nosotros, sino que es Dios Padre por medio de Cristo Jesús también que somos justificados. Entonces aquí podemos ver de una forma un poco complicada, espiritual, definitivamente. Podemos ver ese evangelio, por eso es que en teología se le menciona como el protoevangelio, porque evangelio temprano se podría decir, buenas nuevas. Porque desde aquí, si se fijan, es el Génesis, pues, o sea, desde aquí hasta en adelante podemos ver ese plan de salvación. Inclusive cuando pecó Adán y Eva, y Adán y Eva estaban desnudos en el Edén, eh, bien, Dios Padre pudo haber determinado destruir ese Adán y Eva y volver a crear otros, ¿verdad? Pero no lo hizo. E inclusive, como ellos tenían vergüenza de estar desnudos, les confeccionó eh, vestidos, ropa, ¿verdad? Y se las dio. Y obviamente para poder hacer ropa de pieles,
tuvo que haber habido un sacrificio, ¿verdad? Ahí podemos ver la relación entre el sacrificio, la ofrenda. Podemos ver también como un spoiler, un tipo, un sombra, de que eso, de que por la culpa de alguien es que alguien es sacrificado, ¿verdad? En este caso, el sistema sacrificial así era, ¿verdad? Los animalitos morían en sustitución de las personas, de los pecados de las personas, y así era como aplacada, por así decirlo, la ira de Dios contra el pecador. Obviamente, no o sea, todos los días pecamos, en ese tiempo todos esos israelitas pecaban, tenían que estar haciendo sacrificios constantes. Entonces, todo ese sistema sacrificial apuntaba a lo que iba a ser Cristo Jesús, que Él era es el Cordero de Dios, quien fue sacrificado para pagar el precio por nuestros pecados. La misma figura del animalito del sacrificio, ¿verdad? Entonces, todo esto nos apunta hacia el Señor Jesucristo, desde el principio de la Biblia hasta el final. Ahora, vamos a ver el alcance de la salvación en tres tiempos. El primero es al momento de creer. O sea, podríamos decir que tiempo pasado, ¿verdad? Tiempo pasado, yo ahorita en la situación en la que estamos, ¿verdad? Cuando nosotros creímos, entonces somos salvos de la condenación del pecado. Vamos a leer algunos textos bíblicos, por ejemplo, Efesios capítulo 2. Ahí dice versículos del 8, versículo 8 nada más, pero yo voy a leer hasta el 9 para poder tener un poco más de contexto. Porque por gracia sois salvos. ¿Qué es gracia? Un don inmerecido, un regalo inmerecido. Es dar algo porque se quiere. O sea, el que da por gracia no espera nada a cambio. El que da por gracia eh, no tiene que tener una razón del por qué darlo. Aunque probablemente sí, o sea, pero, pero no está en nosotros, el que recibe esa gracia, el conocerlo. Si quiere la persona nos lo puede decir o si no, no, ¿verdad? Entonces, por gracia soy salvos. Somos salvos porque Dios lo determinó así, en su misericordia, en su sabiduría que sobrepasa nuestro entendimiento, en su soberanía, pues Él determina eso. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. O sea que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe nosotros no podemos ser aceptos al Padre. Permítanme que creo que alguien se conectó. Sí. Entonces, definitivamente la fe es el medio por el cual nosotros, bueno, el Señor Jesucristo, pero la fe en el Señor Jesucristo es por medio del cual nosotros alcanzamos esa salvación y no por nuestros méritos, sino por gracia. Por eso es que ahí dice, y esto no de vosotros, no viene de nosotros, no es que de nosotros sale la fe, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios, una dádiva de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer que nos permita ganar esa salvación. Así como también, una vez somos hijos de Dios, una vez somos salvos por gracia, no hay ninguna obra que pueda hacernos a nosotros perder esa salvación. Obviamente, eso no nos da licencia de pecar y hacer lo que queramos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Entonces, esas buenas obras son evidencia de que somos hijos. El hecho de permanecer en sus caminos, permanecer en su, bueno, permanecer en Él, ¿verdad? Es la garantía, es la evidencia que tenemos nosotros de que somos hijos, que somos salvos. Entonces, pero eso lo vamos a ver más adelante. Aquí solo quería mostrar esta parte. Luego tenemos el texto bíblico Tito, capítulo 3 versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Está clarísimo, ¿verdad? Son textos clarísimos que no tienen mucho de dónde sacarle otra interpretación, sino por su misericordia. No es por medio de su justicia, porque si hubiera sido por su justicia, ninguno pudiera ser salvo. Si todos somos pecadores, nadie busca a Dios, no hay justo ni a un uno, dicen Romanos.
Entonces, pero ¿qué pasa? El Señor, el Dios, tiene misericordia de nosotros y por ende es que nosotros somos salvos por gracia. Y aquí dice por el lavamiento de la regeneración. La regeneración tiene que ver con el nuevo nacimiento y por la renovación en el Espíritu Santo. La renovación tiene que ver también con el nuevo nacimiento y tiene que ver con esa santificación progresiva, porque poco a poco nosotros estamos siendo renovados, eh, estamos siendo remodelados, por así decirlo, internamente. Y ojo, y no solamente nosotros, sino que nuestros hermanos en Cristo que están alrededor de nosotros estamos siendo remodelados. Y decía un pastor por ahí, de que hay veces que no se nota, ¿verdad? Que los hermanos, un hermano en Cristo está siendo renovado, está creciendo en santidad, pero porque todos nosotros llevamos ritmos diferentes, un proceso diferente. Tal vez una persona peca en un área de su vida que la otra persona no le entiende, o sea, porque es algo que ya lo tiene como eh, más cubierto, por así decirlo. Poniendo un ejemplo, una persona que es bebedor de bebidas alcohólicas, mucho, ¿verdad? Eh, y está intentando tratar de no caer en eso. Y la otra persona que nunca ha tomado va a decir, yo no entiendo cómo que puede ser cristiano él, ¿verdad? Si él de repente lo vemos ahí, bueno, o sea, puede ser que esa persona esté luchando realmente por no tomar, pero como la otra persona nunca lo ha hecho o tiene, no sé, sistema, su organismo es diferente, ¿verdad? O sea, no lo entiende. Entonces, puede ser que llevemos caminos diferentes en el proceso de santificación, pero como decía un pastor por ahí, ¿verdad? Que todos estamos en remodelación. Digamos, si tengo un vecino a la par que está remodelando su casa, yo puedo sentirme un poco hastiado de estar oyendo tanto ruido, que están taladrando, que están, o sea, haciendo todo ese tipo de cosas, puede ser algo molesto, ¿verdad? Y eso nos pasa entre los cristianos muchas veces, que nosotros entre nosotros podemos sentirnos un poco molestos, pero nosotros también estamos siendo remodelados. Entonces también nosotros podemos molestar a otros. Entonces hay que tener misericordia unos con otros, ¿verdad? Así como el Señor Jesús, nuestro Padre también, el Espíritu Santo, tiene misericordia de nosotros, que aún siendo pecadores, pues Cristo murió por nosotros y el Dios, Dios Padre nos elige para salvación y el Espíritu Santo nos está renovando y regenerando. Eh, Otro tiempo, se puede decir que el presente, que tiene que ver con el alcance de la salvación, es que nosotros estamos siendo sacados del dominio del pecado, santificado y preservado, lo que le estaba mencionando. Todavía estamos en este mundo, todavía tenemos esta carne, y no es que la carne sea mala, sino que nuestra naturaleza, por el tema de lo de Adán y Eva, es por el cual es que nosotros en la carne pues tenemos ese conflicto, esa guerra, ¿verdad? Espiritual, en donde, bueno, es que tenemos tres francos, quiero ver, flancos se llama, tres flancos de guerra. Tenemos el mundo con el sistema que maneja, de que nos muestra ahora con internet, pues fácilmente uno puede ver cosas que no debe, en la televisión uno puede ver cosas que no debe tampoco, y el sistema del mundo nos enseñan de que muchas cosas son como normales, por ejemplo, el tener relaciones sexuales antes de casarse, eso parece ser algo normal pues en el mundo. Y, y, y sin embargo en el cristianismo, en la Biblia, está bien claro de que eso es fornicación, ¿verdad? Entonces son temas que ir en contra del mundo es bien difícil, es un sistema muy difícil. Eh, pero sin embargo ahí está esa área, esa es una guerra, el mundo, ¿verdad? Luego tenemos nuestro cuerpo, nuestros deseos pecaminosos, que quieras o no, estamos inmersos en este cuerpo y tenemos ese tipo de deseos de, de- de sentir cosas, de buscar, vaya, por ejemplo, eso de tomar también, de alguna forma el cuerpo también, hay personas que el cuerpo le pide, ¿verdad? Entonces, de esa forma también tenemos esa área de pecaminosidad y definitivamente no podemos dejar de lado a Satanás y a todos los espíritus malignos, ¿verdad? Que también ellos de alguna forma tratan de inyectarnos malos pensamientos o preparar algún tipo de circunstancia en donde yo
podría llegar a caer, ¿verdad? La tentación, la tentación. Entonces, tenemos esas tres áreas que es una guerra espiritual, hermanos, y eso está en nosotros, en nuestra mente, ¿verdad? No, no es que sea de que yo tenga, que la guerra espiritual es de que yo vaya a una ciudad y vaya a buscar demonios, ¿verdad? Y hacer guerra, no, sino que la guerra la tenemos continuamente en nosotros, en nuestra mente. Cada vez que pecamos, pues prácticamente hay una guerra y a veces perdemos, a veces ganamos. Pero bueno, el Espíritu Santo lo que busca en nosotros es sacarnos de ese dominio del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, sino que ya tenemos cierta capacidad para decir que no, para resistir, gracias al Espíritu Santo. Y entonces a eso se le conoce como proceso de santificación, ¿verdad? Ahí estamos siendo, bueno, hay dos situaciones en la santidad, ¿verdad? Tengo la santidad posicional, donde yo en mi acta, en mi expediente en el cielo, dice que mi estado salvo, que santo, apartado para Dios. Ok, qué bueno, ¿verdad? Pero de ahí está la santificación progresiva, que es ese proceso de vida que va a durar hasta donde llegue mi vida aquí en la tierra. Ese proceso de que voy a ir cambiando, mejorando hasta que tenga un mejor dominio del pecado. Y somos preservados. Esta palabra es muy importante, porque una de las evidencias de que un cristiano realmente es cristiano es que persevere. Y esa perseverancia no es 100% del hombre, del ser humano que nace, sino que es prácticamente porque el Espíritu Santo nos lleva de la mano. Y vamos a leer este versículo bíblico, Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Lo cual puede también salvar perpetuamente el Señor Jesús, pues, siendo él eterno, la segunda persona de la Trinidad. Definitivamente esa salvación es eterna, ¿verdad? Porque él es eterno. Y él pagó el precio por nuestros pecados por medio de esa muerte y resurrección, entonces es eterna, es nuestro sacerdote por excelencia, ¿verdad? El que intercede por nosotros, no como la figura del sacerdote en el Antiguo Testamento, que tenía un espacio de tiempo en su vida, ¿verdad? Que podía ser sacerdote, después se moría y venía otro y así. El Señor Jesús es eterno. Entonces, esa intercesión, esa salvación, porque también este Cordero sin mancha, este, pagó el precio, satisfizo la justicia de Dios, o sea, tantas cosas, ¿verdad? Tantas figuras, pero la salvación es perpetua en Cristo Jesús. Viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor Jesús intercede por nosotros. Más adelante hay un texto bíblico que tiene que ver más con este proceso de santificación. Creo que no está ahí, creo que ese era del tema anterior, del punto anterior. Y aquí está la parte de otro tiempo del alcance de la salvación, salvo de la presencia del pecado para siempre en el cielo. Esto es cuando ya estemos en esa tierra nueva, en ese cielo nuevo. Bueno, al morir, pues en la palabra ahí dice que estamos ausentes en el cuerpo y presentes ante el Señor. Entonces, en el cielo, ya ahí ya no vamos a tener relación con el pecado. Desde ahí, pues nosotros ya no vamos a pecar más, ya vamos a estar libres totalmente. Y no se diga en el reino del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ya aquí en la tierra. Entonces vamos a leer Romanos capítulo 5, versículos del 9 al 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, o sea, somos declarados justos en Cristo Jesús por medio de su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, va a llegar ese gran día de castigo. Bueno, de hecho, probablemente no solo sea un día, ¿verdad? Sino que según el dispensacionalismo son 7 años de tribulación y gran tribulación. Ahí dependiendo de la escatología que tenga cada uno, pero el punto es de que va a llegar un tiempo de ira, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ser salvos de ese tiempo de ira. Porque si siendo enemigos, dice, y oigan bien esa palabra que se está usando, un enemigo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados,
seremos salvos por su vida. Esto es bien interesante porque ¿quién es un enemigo? O sea, un enemigo es una persona que no solamente no busca a la otra persona para hablar, digamos, o vivir o algo, sino que es una persona que odia a la otra persona. Un enemigo es prácticamente una persona que odia, que odia a la otra persona, por así decirlo, si es la otra persona de enemigo, eh, y no le desea nada bueno, ¿verdad? Entonces, imagínense en qué posición está el hombre natural, el hombre, el ser humano, que no, que no tiene una relación con el Señor, o sea, prácticamente está en una condición de enemigo, no busca a Dios, no es justo, por eso es que dice la Escritura que no hay justo ni a uno, ¿verdad? En el caso del hombre natural, es un enemigo, pero y aún así, siendo enemigos, por misericordia de Dios, somos reconciliados por medio de Cristo Jesús. Entonces ya estando nosotros reconciliados, por eso es que también la salvación no se pierde, ya estando reconciliados, entonces mucho más, o sea, ¿cómo vamos a hacer, cómo la vamos a perder la salvación? Entonces por eso es que ahí dice, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, por la vida del Señor Jesucristo. Entonces tenemos esperanza de gloria, ¿verdad? En Efesios capítulo 1, versículo 4, dice la escritura, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que se diera la creación en esos 6 días, eh, bueno, en el designio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya ellos ya habían determinado todo esto, todo nuestro mundo, ¿verdad? Y ahí nos dice que en él nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros fuimos elegidos por el Padre para una razón, ¿verdad? Para un motivo tenía él para eso. ¿Para qué? Para que fuésemos santos, apartados, sin mancha delante de él. Somos pecadores, pero en Cristo Jesús nosotros somos sin mancha por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bien, una cita de Charles Spurgeon, es un predicador de hace varios años ya, pero es interesante todas las prédicas de él, una doctrina bastante sólida. Y esta solo es una cita, ¿verdad? No es que sea palabra de Dios, pero sin embargo tiene principios bíblicos. Dice, pecador, tú no puedes ser salvo por ningún mérito, hablando de las obras. Penitencia, hablando, bueno, en el mundo del católico romano, ¿verdad? De los amigos católicos, que consideran de que ahí la figura del arrepentimiento como que es cambiada por la penitencia. Entonces ellos para confesarse, ellos esperan una penitencia, cumplirla y ya, ¿verdad? Pero no, o sea, se requiere del arrepentimiento realmente para poder recibir perdón. Y luego dice, bueno, tú no puedes ser salvo por preparación o sentimiento, dice, que sean tuyos. Las personas que son muy emocionales, que sienten, quieren tener como experiencias místicas. Tampoco, ¿verdad? Únicamente el Señor puede salvarte como una obra de misericordia gratis. Eso es gracia, ¿verdad? Eso es la definición de gracia prácticamente. No porque tú lo merezcas, gracia, estamos hablando de la gracia, sino porque Él quiere hacer esa obra para magnificar su abundante amor. Por ese amor que nos tiene es que nosotros somos escogidos, por ese amor es que somos salvos. Bien, y quiero ver, tenemos 4 minutos. Solo voy a hablar un poco sobre esto. Este tema es adicional, por eso es que este slide que está aquí, yo lo puse en la lección 1, porque yo dije, bueno, si lo terminamos, podemos tocar este tema. Y después lo cambié, ¿verdad? Lo puse en la lección 2 y dije, si lo terminamos, lo voy a, pero no lo vamos a terminar, o sea, entonces lo voy a poner en el otro slide. Pero vamos a terminar con este esquema. Fíjense que existe algo que se llama orden de salvación. Es más o menos como los eventos que suceden en el camino de la salvación de una persona. Entonces, nosotros tenemos claro 3 cosas. Que primero,
está la regeneración, o sea, o sea, resumiéndolo totalmente todo eso, ¿verdad? Y viéndolo de la forma más práctica, primero está la regeneración, o sea, el nuevo nacimiento que el ser humano, la persona, ¿verdad? Tiene fe, o sea, cree en el Señor Jesucristo, en su obra y tiene fe, entonces ahí pasa la regeneración. Luego está la, bueno, primero la regeneración, luego va la justificación. Si ha nacido de nuevo, entonces es justificado, es declarado justo ante el Padre por medio de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Cómo se llama? Imputada la justicia por medio de Jesucristo. O sea que Él pagó el precio por nuestros pecados. Esa sería la mejor forma de decirlo. Y luego de la justificación va la glorificación. Esa esperanza de gloria que tenemos de que vamos a tener un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado, sin relación con el pecado. Ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más llanto, ya no vamos a pecar. Bueno, son tiempos postreros, ¿verdad? Estamos claros con esos tres puntos. De ahí para allá hay varias corrientes de pensamiento que pueden como querer detallar un poco más cuál es ese orden de la salvación. Ahorita hemos hablado del orden de una forma muy básica. Regeneración, justificación y glorificación. Pero hay otros eh, intermedios por ahí que pueden ser hasta cierto punto no tan necesario de discutir o verlo en profundidad, ¿verdad? Pero solo quería mencionarles de que existen varios. Por ejemplo, está el punto de vista calvinista, el punto de vista amiraldia, algo así creo que se pronuncia, que viene siendo como un enfoque parecido al calvinismo. Está el arminianismo y el wesleyano, está el luteranismo y también la Iglesia Católica Romana también tiene su orden de salvación, que aquí meten la figura del purgatorio. eh, la fe, es bien curioso la fe, como lo miran ellos. La fe es el asentimiento voluntario a los dogmas de la Iglesia. O sea, para comenzar, ellos piensan que la fe nace del ser humano, del hombre, y, eh, y como que, o sea, como que está anclado en lo que diga la iglesia, ¿verdad? O sea, que si no pertenece a la iglesia católica no es salvo. Si no asiente a todo lo que dice la iglesia católica, no es salvo. O sea, a eso lo enfocan la fe, ¿verdad? No lo miran como que la fe, aquí se menciona, no fe fiduciaria, como en el protestantismo. ¿Cómo así fiduciaria? O sea que no es que la fe es porque el Señor Jesucristo pagó el precio por mis pecados. No, ¿verdad? Sino que ahí o sea, lo miran de una forma diferente, ¿verdad? Y así hay otros detalles que podríamos discutir, pero por cuestión de tiempo, pues ya lo vamos a ver en la otra clase. Bien, no sé si tienen algún comentario, alguna duda o algo que quisieran mencionar, retomar ahorita en estos pequeños tiempos que nos quedan, hermano. Voy a dejar de compartir pantalla. Bien, no sé si hay algún comentario, alguna duda o algo, hermano. Bueno, creo que no, todo está bien. Bien, vamos a terminar este tiempo con una oración. Quería pedirle el favor a hermana Jacqueline Rivas si nos despide en oración, por favor. ¿Está bien? Gracias. Bueno, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te damos gracias por este espacio que hemos tenido para conocer más de ti, de tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos sigas dando la oportunidad sábado a sábado de aprender de ti, de buscar también durante la semana para seguir aprendiendo. Acompáñanos en el transcurso de esta semana que se viene, Jesús. Todo esto te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Y bueno, gracias, hermanos, por su asistencia. Que el Señor les bendiga grandemente.
Y Dios mediante, pues nos vemos la otra semana en otra clase. Adiós, pasen buenas noches, bendiciones. Muchas gracias, hermano Oscar. Gracias, hermano. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.